Estamos en la controversia, transmite Canal Capital en su franja de opinión y estamos en un debate sobre el significado de la restitución de la personería jurídica a la Unión Patriótica. Juan Carlos, usted pertenece a un partido que está también en conversaciones como partido minoritario para buscar acuerdos. ¿Usted se le medirían a un acuerdo con la Unión Patriótica ahora para las elecciones que vienen? ¿Cómo ven esa posibilidad? Bien, yo creo que la política colombiana depende de si se hace bien la tarea de las negociaciones de La Habana o no se hace bien esa tarea. Digamos, yo creo que, y el doctor Homer aquí ha defendido, digamos, la gente de la Unión Patriótica salió a hacer política, pero un problema de fondo fue que en ese momento una serie de poderosas fuerzas en el país, fuerzas del lado del establecimiento, fuerzas del lado de la clase política, como lo demuestra claramente la condena a César Pérez en Antioquia, por haber sido, digamos, el cerebro político de la masacre de Segovia, pero también las FARC se quedaron a medio camino de la posibilidad de transformar Colombia. Yo creo que eso hay que decirlo con claridad, digamos, no estuvieron a la altura de decir el país necesita unas salidas políticas. Mire lo que está ocurriendo hoy en Sudamérica. Usted va a Ecuador y la sensación que tiene uno es, Ecuador está dejando atrás a Colombia en la modernización del país. Usted va al Perú y siente que el Perú está comiéndose vivo a Colombia. Y usted llega a Colombia y dice, ¿cómo es posible que un país con los potenciales nuestros, con las capacidades, el talento de la gente, los recursos naturales, la calidad de la educación que ha mejorado mucho, no pueda resolver sus problemas de fondo? Porque está bloqueado políticamente. Entonces yo creo que lo que se avecina es la gran pregunta de si hay unos sectores dispuestos a romper el bloqueamiento político de Colombia apostándole a la paz. Y yo creo que las FARC tuvieron una enorme responsabilidad por lo que le ocurrió a la Unión Patriótica. Porque las FARC se quedaron a la mitad del camino. Entonces, no tuvieron la audacia de decir, no, olvídese, aquí vamos a apostarle a fondo a esta cosa. Digamos, es que uno no puede tener, si uno desea hacer la paz, no puede tener un pie en la guerra y un pie en la paz. Y eso no solamente vale para las FARC, eso vale para buena parte de la clase política regional en Colombia, regional, que sigue también utilizando todas las formas de lucha, porque es que no solo las FARC utilizaban todas las formas de lucha, la utilizaba buena parte de la clase política regional, la utilizaron muchos de los propietarios de tierras a nivel regional, y por supuesto la gran desgracia aquí es que una parte del establecimiento colombiano, del Estado colombiano, por la puerta de atrás le jugó a eso. Estoy de acuerdo plenamente con Juan Carlos, pero no contestó. Pues si la Alianza Social Independiente le juega eso a uno, tiene que venirse del lado de si se hace la paz o no. Es decir, si no se hace la paz, olvídese. Es decir, es que el fantasma, digamos, yo creo que el fantasma, ¿por qué una parte, digamos, de la izquierda no logra, salvo las grandes ciudades de Colombia? ¿Por qué la izquierda no puede gobernar regionalmente, como lo estaba diciendo Homer, digamos, produciendo resultados? De acuerdo, pero ¿por qué eso no pudo continuar? Porque los liquidaron. De acuerdo, pero las FARC porque fuera un éxito. De acuerdo, doctor Homer, pero es forzado lo de la presencia de las FARC. Pero no podemos negar que las FARC siguen empezando, digamos. Yo creo que los que somos demócratas convencidos, que creemos que esto necesita una solución negociada, no podemos tampoco negar que las FARC allí, el fantasma de las FARC, pesó mucho sobre el futuro de la Unión. Indudablemente, pesó mucho como un recurso retórico para justificar la estrategia contrainsurgente que aplicaron contra una fuerza que era opción real de poder en esos momentos. En ese sentido, una cosa que siempre hay que leer en este caso la Unión Patriótica es que la Unión Patriótica es un proyecto de paz que tiene un gran respaldo, que ejerció un nuevo gobierno, y que la insurgencia armada también, incluso yo diría, tuvo una actitud responsable cuando en 1987, en junio, decide retirarse por la presión que ejerció. Decían en ese entonces los mandos de las FARC que ellos perdieron más cuadros en la Unión Patriótica que hombres en combate. Pero se retiraron y se sumergieron en la dinámica del conflicto. Hay una cosa que es de facto, y siguieron que no se en un puede conflicto, negar. pero nosotros no teníamos que ver con la misma dinámica del conflicto. No estábamos en función del lo que conflicto usted armado. acaba de decir que es una decisión responsable. Ni nosotros combinamos. De volver a la guerra también es una decisión que se toma. Y también hay otros pero hay una caminos. cosa, no sabemos cómo hubiera sido la historia si las FARC dicen, vamos a la paz. Sí. No sabemos cómo hubiera sido la historia, qué hubiera generado eso. Una hipótesis es la nuestra. Si no nos hubieran matado a ninguno, los éxitos electorales de la Unión Patriótica, y esa era nuestra estrategia, iban a imponer las condiciones de paz en el país. Sí, pero es que otra hipótesis es que la retaguardia armada de la FARC le dio todo el combustible. La retaguardia armada de las FARC, el quedarse una buena parte de sus cuadros, la más importante, en armas, pues le dio combustible, le dio argumentos
a los que estaban exacto, haciendo la guerra. Es un recurso retórico. Es una decisión que es no un recurso tomó la FARC retórico nunca. y no es un recurso causal. No, a ver. Nosotros nunca combinamos nunca combinamos como decía. Dele Se la ve que la Unión Patriótica lleva un poco de años en silencio, ¿no? Sí. Está con tupia. Está con tupia. A ver, yo quiero insistir en un punto. Y es que el éxito de la Unión Patriótica cogió fuera de base a todo el mundo, empezando por las FARC. Las FARC venían en otra lógica y Betancur les propone un proceso de paz. El Congreso anterior era toda la estrategia ya para la acción militar, para la toma del poder, y de pronto aparece Betancur y los llama. Y ellos dicen, vamos, pero no abandonamos nuestro proyecto. Sin convicción. Yo creo que en eso hay que ser muy claro, que me parece que esa es la gran diferencia con respecto a lo que parecería ser la actitud hoy de las FARC frente a ese proceso. Entonces, ahí hay un primer elemento. Y, y aquí yo creo que por lo menos empiezo a ver una cuestión más clara, y es que la Unión Patriótica nace del proceso de paz con las FARC, pues la Unión Patriótica no son las FARC. Correcto. Yo creo que eso hay que dejarlo muy claro, porque en el país hay la idea de que simplemente cogieron a unos, cambies el camuflado por un Everfit, como decían, y salga a hacer política. La cosa es mucho más compleja. No hay no ver, por ejemplo, la cantidad de conservadores, de liberales que cayeron en la Unión Patriótica, de sectores sociales que no eran digamos, cuadros de la guerrilla. Entonces, yo sí creo que en un momento dado, la Unión Patriótica, por decirlo así, coge fuerza propia y empieza a confrontar, sin tener todavía la capacidad para hacerlo, el poder electoral local. Es el caso César Pérez, creo que absolutamente ilustrado. Deja a las FARC a portas de decir, ¿y nuestro proyecto militar dónde queda? Si es que nosotros somos un ejército popular, ¿qué vamos a ganar? Y yo creo que ahí toman por lo menos una distancia frente a la Unión Patriótica, una Unión Patriótica que era identificada con las FARC y la deja inerme. Yo no digo que ellos la maten, pero quedan allí terriblemente expuestos, caracterizados como el brazo político de las FARC y metido en todo este berenjenal. Y remata el ascenso irresistible del narcotráfico con su brazo armado paramilitar. Y yo creo que en ese berenjenal los que pusieron los muertos fue la Unión Patriótica. ¿Sí? Que además fue por la convicción fuerte en el tema, heroico, heroico, no, pero nuestra convicción fuerte y nuestro heroísmo estaba en las reglas de la democracia, claro, en el régimen democrático en Colombia, en usar los mecanismos legales para conquistar los cambios que efectivamente logramos hacer. Que jugaron con tal fue nuestra convicción, que nosotros nunca utilizamos ese poder que nosotros logramos hacer para imponerle por la fuerza a nadie. Hay un elemento muy importante, Juan Manuel y doctor Homer, para lo que está ocurriendo ahora. Yo creo que aquí, digamos, lo ideal de todo esto es que pudiéramos sacar conclusiones valiosas y aplicarlas a lo que está ocurriendo hoy en Colombia. Cuando no hay guerra, lo demuestra América Latina, las izquierdas tienen la posibilidad de llegar a gobernar. Claramente es lo que vemos que ocurre en Bolivia. Cuando el tema social es el tema de la agenda nacional. La gente puede escoger y puede decir, esto es lo que me gusta, digamos. Claramente, ¿dónde no hay guerra, por ejemplo, en Colombia? En Bogotá. ¿Quiénes han tenido el gobierno los últimos 3 periodos en Bogotá? Digamos, una parte de las izquierdas colombianas. Unos lo hicieron bien, otros lo hicieron terrible y otros están intentando hacerlo. Entonces, yo creo que aquí hay un elemento muy importante. Y ahí es donde, a mi juicio, está la responsabilidad clarísima de las FARC. Usted está que se habla, pero las FARC no avisoraron esa posibilidad. Porque, digamos, las FARC y todas estas, digamos, en Colombia, la gran desgracia es que hay muchos que piensan que los cambios hay que hacerlos a la fuerza, por las balas, por justamente la represión, o pararlos a la fuerza. Esa fue la estrategia. Señores, se nos acabó el tiempo. Los que hicieron la guerra no fueron solamente las FARC. Muy buenas noches, los esperamos el próximo lunes en otra controversia de 8:45 a 9:45, Canal Capital, Televisión Más Humana y Televisión de Franja y Opinión.
Eso hay que decirlo con claridad, digamos, no estuvieron a la altura de decir el país necesita unas salidas políticas. Mire lo que está ocurriendo hoy en Sudamérica. Usted va a Ecuador y la sensación que tiene uno es Ecuador está dejando atrás a Colombia en la modernización del país. Usted va al Perú y siente que el Perú está comiéndose vivo a Colombia. Y usted llega a Colombia y dice, ¿cómo es posible que un país con los potenciales nuestros, con las capacidades, el talento de la gente, los recursos naturales, salió a hacer política? Pero un problema de fondo fue que en ese momento una serie de poderosas fuerzas en el país, fuerzas del lado del establecimiento, fuerzas del lado de la clase política, como lo demuestra claramente la condena a César Pérez en Antioquia, por haber sido, digamos, el cerebro político de la masacre de Segovia, pero también las FARC, se quedaron a medio camino de la posibilidad de transformar Colombia. Yo creo Estamos en la controversia, transmite Canal Capital en su franja de opinión y estamos en un debate sobre el significado de la restitución de la personería jurídica a la Unión Patriótica. Juan Carlos, usted pertenece a un partido que está también en conversaciones como partido minoritario para buscar acuerdos. ¿Usted se le medirían a un acuerdo con la Unión Patriótica ahora para las elecciones que vienen? ¿Cómo ven esa posibilidad? Bien, yo creo que la política colombiana depende de si se hace bien la tarea de las negociaciones de La Habana o no se hace bien esa tarea. Digamos, yo creo que, y el doctor Homer aquí ha defendido, digamos, la gente de la Unión Patriótica, la calidad de la educación que ha mejorado mucho, no puede resolver sus problemas de fondo, porque está bloqueado políticamente. Entonces yo creo que lo que se avecina es la gran pregunta de si hay unos sectores dispuestos a romper el bloqueamiento político de Colombia apostándole a la paz. Y yo creo que las FARC tuvieron una enorme responsabilidad por lo que le ocurrió a la Unión Patriótica, porque las FARC se quedaron a la mitad del camino. Entonces, no